Señor Cueto, estamos hablando de hechos narrados en ficción, pero que fueron parte de una realidad muy concreta de su país, la Hora Azul. Sí. Y existen, a su juicio, muchas familias que todavía ignoran lo que hicieron los suyos en aquellos años. Bueno, mira, esta es una novela que tiene que ver con ese tema, ¿no? Es la historia de un abogado, un hombre relativamente joven, que tiene mucho éxito como profesional, ¿no? Tiene una carrera exitosa, una familia, vive en un barrio de Lima acomodado, y de pronto descubre que su padre, ¿no?, que estuvo como oficial, como general del ejército en la época de Sendero Luminoso, tuvo a una prisionera, ¿no?, que salvó de ser ejecutada y con la que vivió y a la que quizá amó. Y se entera de esto varios años después, su padre ya muerto para entonces, y se entera también de que esta mujer con la que su padre vivió, que era una campesina, una mujer que vivía en una zona muy pobre, cerca de Ayacucho, donde fue la guerra de Sendero Luminoso, un día escapó del cuartel donde vivía con su padre y que no se supo nada más de ella nunca. Esta es una noticia que le llega cuando él ya, como le digo, tenía una vida instalada con muchas comodidades. Entonces, al recibir esta revelación, ¿no?, sobre su padre, decide que va a dejar su vida por el momento y va a buscar a esta mujer donde quiera que esté. Porque cree que en esta mujer, en lo que ella puede decirle, algo que él ignoraba sobre su padre, sobre su familia, y finalmente, pues a lo mejor sobre él mismo, sobre quién es él, ¿no? Entonces la historia está planteada como una búsqueda de la verdad que está en la persona de una mujer del pasado de su padre. Finalmente, no finalmente, digamos, como la primera tercera parte de la novela la va a encontrar, ¿no? Y a partir de entonces la historia se va a replantear de otra manera, pero efectivamente eso tiene que ver con lo que me decías en relación con la idea de que muchos en las sociedades latinoamericanas y en cualquier sociedad vivimos en unas unidades, unos compartimentos estancos donde hacemos un circuito del trabajo, las diversiones, la familia y los amigos, y que ignoramos por lo general todo lo que pasa fuera de ese rango. Y si es así, la Hora Azul lo que hace es combatir el olvido. Efectivamente, yo creo que esa es una de las misiones de un escritor, ¿no? En cierto modo, un escritor es alguien que abre las cajas de Pandora de las sociedades, que recoge y recupera todo lo que las sociedades habían ocultado por comodidad, ¿no? Y que, digamos, en cierto modo, pues confronta a sus personajes con los hechos más terribles y más personales, y al mismo tiempo con los más redentores, ¿no? Porque si algo hizo la guerra de Sendero Luminoso en el Perú, y cualquier guerra, y cualquier situación de riesgo, es mostrar los aspectos más crueles, más odiosos, y al mismo tiempo los más capaces de expresar la redención, la compasión, la bondad dentro del peligro, ¿no? O sea, yo creo que en general lo que hace un escritor es poner a los personajes en situaciones límites, en situaciones de peligro, en situaciones de riesgo, y ver cómo reaccionan, ¿no? Porque yo creo que los seres humanos en general se muestran más y mejor en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, ¿no? En la vida diaria seguimos una rutina más o menos programada de actividades, pero cuando estamos confrontados con una situación extrema, pues nos mostramos como quienes somos realmente. Y entonces lo que hace muchas veces un escritor es eso, es enfrentar a sus personajes en situaciones límite y ver cómo reaccionan, y ahí está parte, creo yo, de la exploración de la conducta humana, que es una obra narrativa, ¿no? Y cuando ello ocurre,
en una situación de guerra, como usted menciona, hay una sociedad polarizada que tengo la impresión que se mantiene hasta el día de hoy, lo cual provoca que la hora azul sea aplaudida por algunos y odiada por otros. Sí, porque la historia, ¿no?, muestra a personas de distintas clases sociales, ¿no?, este hombre de vida acomodada y a personas de clases sociales económicas más bajas en relación, ¿no? Entonces, muchas veces se ha criticado por razones ideológicas la novela, porque la novela se ha visto como una novela de la reconciliación, y eso les ha parecido a algunos terrible y falso, ¿no? No aceptan que haya una sensación, digamos, de reconciliación de las clases al final, sobre todo al final de la historia, que bueno, es un tema, pero es al mismo tiempo una historia en la que los personajes, bueno, actúan como ellos quieren, como ellos buscan, ¿no? A mí siempre me ha parecido que los personajes tienen una cierta independencia respecto del escritor, y en todo caso no estoy del todo de acuerdo con que se pueda sacar una conclusión definitiva sobre esta historia. Es una historia que en general pues muestra más, creo yo, más de un aspecto de las relaciones entre las personas de distintas clases sociales, ¿no? Ahora, yo creo que este es un gran tema, ¿no?, del mundo moderno, ¿no? O sea, creo, digamos, el Perú es un país en el que conviven muchas culturas, en el que conviven los mundos indígenas, los mundos africanos, los aportes asiáticos, la tradición occidental. ¿Cómo puede un país así hacer para que coexistan todas estas personas? ¿Cómo pueden vivir juntos, interrelacionarse, trabajar juntos, hacer actividades juntos de una sociedad, personas que vienen del mundo quechua y aymara o de las regiones de la selva, pero también inmigrantes africanos y inmigrantes chinos y japoneses y los occidentales, ¿no? En cierto sentido, ningún otro país tiene tantas diferentes etnias coexistiendo desde hace tantos siglos, ¿no? Y entonces estas historias tienen que ver con esto, cómo hacer para coexistir, para convivir, y no solamente para convivir y coexistir, sino para apreciarse y respetarse y a lo mejor organizarse, ¿no? Yo creo que este es un gran tema en Europa en el siglo XX, porque si de algo se trata el siglo XXI, es de la posibilidad de que esto ocurra, ¿no?, entre las diferentes culturas, ¿no? Yo creo que el siglo XXI será el siglo de la tolerancia intercultural, o no será, o digamos, si no logramos eso, pues no sobreviviremos, ¿no? Varias aclaraciones sobre lo que usted acaba de decir. Primero, una cosa general, es decir, usted está convencido de que al escritor le es imposible en un determinado momento controlar a sus creaciones y que las creaciones comienzan a cobrar vida por sí mismas. Sí, yo creo eso, y me parece que a eso uno debe apuntar. Es como criar a un hijo, uno debe apuntar a que el hijo finalmente tenga una vida propia y no tenga nada que hacer, y ese es el gran momento. Al mismo tiempo es doloroso, ¿no? Como cuando un hijo parte de viaje y hace su vida, pero hoy hay un momento en el que uno siente, cuando uno escribe un libro, que el personaje hace su misma vida y que ya ha escapado al control que tiene uno, que ha costado, es un momento que ha costado mucho, porque uno ha tratado de infundirle alguna sensación de vida propia durante muchos meses o años hasta que eso ocurre, ¿no? Es doloroso y al mismo tiempo placentero cuando llega a ese momento. Lo otro es esto de las clases. No estoy buscando categorías valóricas, pero sí usted le ha dedicado, y no solo en este libro, atención bastante particular a la clase media, que es además muy bien denominado, es una suerte de bisagra, ¿verdad? Sí, pero una claro. bisagra bastante complicada, porque aparte de las virtudes que pueda tener de estabilidad democrática que le pueda dar a los países, se trata de una clase que generalmente
está mirando de reojo a los pobres para no acercarse demasiado, y está mirando con algunas cuotas de envidia a los que están más arriba. Más arriba, sí. Sí. Y aquí también aparece esa clase media. Sí, claro. Es una clase que está en conflicto. Me parece que, en cierto sentido, un escritor siempre busca eso que has definido muy bien, ¿no? Que es vivir entre mundos, entre un mundo y otro, porque esta es una clase que está en permanente tensión, ¿no? Entre sus aspiraciones y sus rechazos, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Creo que un país realmente progresa, tiene un cierto sustrato cuando tiene una clase media fuerte, cuando tiene una clase media consistente, ¿no? Que esté liberada de estas tensiones que tú describes, que son muy frecuentes en la América Latina, ¿no? Y el tema que tiene que ver con La Hora Azul es cómo uno puede vivir en una clase social como en una burbuja, ¿no? Como en un paraíso, ¿no? Sin enterarse de lo que realmente está pasando, ¿no? El protagonista de la novela, que se llama Adrián, en cierto modo es una variante del nombre de Adán, porque él en cierto modo es desterrado al paraíso, por las mismas razones por las que Adán es desterrado, ¿no? Y es que busca el conocimiento, ¿no? Busca saber algo más, algo distinto. O sea que cuando él se entera de que algo ha pasado con su padre y con esta mujer andina, es como un mensaje que llega desde afuera, y él, al buscar informarse desde este mensaje externo, pues rechaza el mundo que lo rodea, sigue el llamado, y en cierto modo es desterrado del paraíso porque su mujer se opone, sus socios se oponen, todo el mundo, nadie quiere que él busque a esta mujer. Al hacerlo, pues en cierto modo pierde esa posición acomodada en la burbuja de la clase social en la que vivía. Y esto es lo que me parece interesante, romper con estas divisiones, buscar acercarse a otros universos y, bueno, acompañar a los personajes en este viaje que es una exploración, ¿no? Del más allá, ¿no? Mencionaba usted también el tema de la reconciliación. Mire, le cuento, ha sido una mera coincidencia. Hace no más de 24 horas atrás hice una entrevista telefónica con el presidente de la Comisión de la Verdad del Perú, porque había hecho hace muy poquitos días atrás la denuncia, primero, de que le habían envenenado a sus perros, sí, y segundo, de que continuaban estas amenazas de muerte. Te vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con tus perros, etc. Si uno toma, y claro, el periodismo tiene esa tendencia a tomar un detalle por el todo, pero si uno toma ese detalle, podría llevarse a la conclusión pesimista de que no están dadas las condiciones para la reconciliación. Evidentemente. Yo creo que las brechas, las divisiones, la violencia, ¿no? Están todavía ahí. Las posiciones ideológicas irreversibles, ¿no? Siguen actuando en la sociedad peruana, ¿no? Y en muchas sociedades, yo creo que incluso en las sociedades más desarrolladas, incluso en Estados Unidos y en Europa hay posiciones extremistas, ¿no? Y todas estas tienen que ver con un tema esencial, que es el tema de la intolerancia cultural, de la intolerancia ideológica, ¿no? De la incapacidad por aceptar al otro y a lo otro, ¿no? Sin lo cual no hay democracia posible. Evidentemente, sin lo cual no hay democracia, y sin lo cual no hay convivencia. Y sin lo cual, creo yo, nosotros como especie humana, como género humano, no vamos a subsistir, porque en un mundo de desarrollo de armamentos atómicos y de armamentos nucleares, donde las armas están a disposición cada vez más rápidamente de cualquier gobierno, ¿no? La única posibilidad que tenemos realmente como género humano es la de aceptar las diferencias y entender la diversidad, ¿no? No
basarnos en los prejuicios, en el racismo, en la discriminación para guiar una conducta de Estado, ¿no? Yo creo que todos los gobiernos fundamentalmente están entendiendo esto, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa y en América Latina, pero evidentemente algunos personajes todavía siguen con estas consignas de intolerancia y eso tiene un valor no solo moral o ideológico, sino de amenaza muy, muy seria a la especie si estas cosas se propagan. Permítame que insista una vez más en este argumento de la intolerancia, de los intolerantes, que vienen más o menos a decir lo siguiente. Mire, señor Alonso Cueto, sí, usted pertenece a esa gran mayoría que cree en la libertad, en la tolerancia, en el respeto por el otro, en la democracia, en la convivencia pacífica, en la reconciliación, todo eso muy bonito. Pero eso no sirve para terminar con el terrorismo. Para terminar con el terrorismo se necesita gente como nosotros, que tenga menos decoro a la hora de pensar en esas cosas y más decisión a la hora de emprender la tarea. Claro, yo le pondría el caso de esta novela del ejemplo del Perú, de cómo se acabó con el terrorismo, ¿no? El terrorismo no se acabó con torturas, con matanzas, con crueldades. Hay cosas que se ven, hay cosas que se ven aquí que hicieron los militares y que hicieron los senderistas, porque en la guerra de Sendero Luminoso los principales violadores de los derechos humanos fueron los senderistas, ¿no? Así es. O sea, los senderistas hicieron cosas tan terribles como matar a una autoridad y a su familia, ¿no? Y colgarlos de los árboles para que todo el pueblo los viera, rociar con gasolina a una persona para que se quemara al sol y amarrarla a un cerro para que se quemara al sol. Dinamitar a una dirigente popular. Exactamente, dinamitar a una dirigente popular. Cuento acá también la historia de cuando entraban a un colegio en los Andes, pues entraban los dirigentes senderistas y entraban al salón de clase del colegio y le ponían una pistola al profesor para obligarlo a cantar el himno senderista. Y en un caso que cuento ahí, el profesor se negó y le pegaron un tiro delante de los alumnos. Pero el profesor se negó. O sea, digamos que uno en la guerra ve los peores actos de crueldad, pero ve también los actos de heroísmo anónimo, ¿no? Porque el profesor no quería que sus alumnos lo vieran cantando el himno de Sendero, porque era un himno autoritario, primitivo, y entonces no quiso darles ese ejemplo y murió por eso. Bueno, pocos se acuerdan de él, pero algunos escritores pues nos acordaremos de él, ¿no? Y estas son las cosas terribles que uno ve, y ve también de parte de las Fuerzas Armadas muchos actos de violaciones y de abusos como los que también aparecen aquí. Pero, ¿cómo se acabó con eso en el Perú? No se acabó con más torturas, con más violencia, arrasando comunidades. No, lo único que hizo esa técnica o esa estrategia fue crear más resistencia y hacer y fortalecer a los grupos senderistas, ¿no? La manera como se acabó con el senderismo en el Perú fue primero con las rondas campesinas. Los mismos campesinos empezaron a defender, no el ejército, los mismos campesinos empezaron a defenderse, dieron el sendero a un enemigo y empezaron a protegerse, a cuidar sus campos con ayuda del ejército, pero ellos, ¿no? Con sus armas primitivas. Y en segundo lugar, con un servicio de inteligencia que permitía la confesión de algunos ex senderistas que indicaron cómo encontrar las bases y cómo encontrar a los dirigentes. Pero no con más torturas, no con más guerras, no dinamitando pueblos ni arrasando con comunidades, ¿no? O sea, la fuerza salvaje nunca, lo único que hace es aumentar la resistencia de los senderistas, y eso es algo que tampoco han entendido muchos militares, ¿no? En ningún lado, por lo visto. No estamos hablando de problemas generales, ¿no? Vuelvo a la hora azul y al lenguaje que ocupa. Aquí hay una recuperación explícita del habla popular, sí, de cómo habla la gente. Incluso en el uso de palabras llamadas malsonantes, de la puteada, para que nos entendamos. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, el lenguaje popular es parte de la intercomunicación.
El lenguaje es parte de nuestra manera de expresarse y cada palabra existe porque aporta algo a la comunicación que no aporta ninguna otra. Si no, no existiría. Entonces, hay momentos en que el lenguaje soez, ¿no? El lenguaje malsonante, tiene un lugar porque expresa un estado de ánimo y una manera de ser que ninguna otra palabra expresa. Cuando una palabra deja de expresar algo particular, desaparece del habla. Pero efectivamente, si una palabra está ahí es porque cumple una función que es expresar algún tipo de color, de emoción y bueno, a veces de información que no expresa ninguna otra, ¿no? Entonces, hay un lenguaje, acá hay militares que hablan, hay un lenguaje de cuartel, ¿no? Los militares cuando hablan entre ellos no son muy refinados. Y bueno, uno busca que sus personajes hablen como... Que sean lo más auténticos posibles. Como hablan, claro, los modelos en los que se basa, que uno... Esta es la magia de una obra literaria, que uno sienta que esto pasó, que estos personajes existieron y que por un instante uno se sumerja en este mundo de ficción que parezca verdadero. Yo siempre he comparado la literatura, la narrativa con los sueños, ¿no? Es decir, cuando uno sueña, uno cree realmente que lo que está soñando es verdad, ¿no? Así como cuando uno lee un buen libro, uno piensa que lo que está leyendo es cierto. Solamente cuando te despiertas del sueño comprendes que era una ficción, así como cuando dejas de leer también te comprendes que eso es un invento de alguien, ¿no? Pero mientras dura el sueño y mientras dura una buena novela, uno está encontrando más verdad, más autenticidad, más realismo en lo que se ha inventado un escritor que en lo que está pasando, ¿no? Uno puede llorar más por la muerte de un personaje ficticio que por la muerte de alguien que hemos conocido, porque el personaje ficticio pues a lo mejor nos ha tocado más de cerca y estamos más ligados a él para siempre, ¿no? Esa frase de Oscar Wilde que dice: la muerte de Lucien de Rubempré es la peor tragedia de mi vida. Lucien de Rubempré es un personaje de Balzac, ¿no? Pero nunca había sufrido tanto como cuando murió Lucien de Rubempré. Y esto es lo que busca hacer un escritor, que es todos los esfuerzos imaginables, ¿no? Para que uno sienta que corre la sangre por un personaje que tiene sus emociones, que tiene sus costumbres, que tiene su respiración propia. Y eso es el momento de mayor logro, de mayor realización y mayor alegría para un escritor. Yo se lo preguntaba además por otra razón no menor, y es que esta entrevista la estamos realizando en la capital holandesa, porque acaba de aparecer su libro en holandés, La Hora Azul, con el título El Blauwe Uur. ¿Es posible esta respiración trasladarla a un idioma tan distinto del español? Sí, evidentemente. Esa es la razón por la que uno puede emocionarse, ¿no? Con escritores que han escrito en otras lenguas, aunque sean traducidos, y puede sentir una sensación de verdad, ¿no? Incluso en literatura en lengua clásica, ¿no? ¿Por qué todavía, ¿no? Sentimos ese momento de inminencia, de tragedia, ¿no? Cuando en los poemas homéricos va a producirse el duelo entre entre Aquiles y Héctor, ¿no? O porque podemos todavía conmovernos, ¿no? Cuando el rey Príamo va a pedir a Aquiles el cadáver de su hijo, ¿no? Y en fin, los ejemplos serían infinitos, ¿no? En toda la historia de la literatura, porque creo que algunos autores, por supuesto no estoy hablando de mi caso, que no puedo comparar con ninguno de ellos, pero algunos autores logran contar una historia privada, culturalmente situada, ¿no? Que sin embargo recoge un nivel de simbolismo, un nivel de representación que es universal, ¿no? El caso de Arthur Miller con
con la muerte de un viajante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se ha representado en todas partes, incluso en la China con enorme éxito, ¿no? La muerte de un viajante es la historia de un vendedor, de un sistema capitalista, pero se presenta en la China donde en ese momento no había capitalismo, no, ahora sí. Ya es un distinto. Pero fue un éxito completo, ¿no? ¿Qué hizo Arthur Miller en esa obra para que fuera tan universal? El personaje, la situación, la búsqueda, en fin, la frustración del personaje, bueno, tampoco es algo que puedo explicar del todo, ¿no? Pero creo que la narrativa es una respuesta a las cosas que no podemos explicar. O sea, yo creo que en alguna época de la humanidad, cuando los seres humanos no sabían nada sobre el origen del mundo, o no podían explicar los cambios del clima, o no sabían por qué había montañas y ríos, pues inventaban historias para explicarlas, ¿no? Inventaban mitos. Y la religión, en cierto modo, es parte de eso, ¿no? Es una respuesta a lo desconocido y a lo inexplicable, ¿no? Evidentemente ahora sí sabemos por qué hay cambios climáticos y por qué hay montañas y por qué hay ríos, pero hay algunos aspectos de la experiencia humana que todavía no entendemos del todo, ¿no? Por ejemplo, la crueldad de Sendero Luminoso, ¿no? ¿Por qué hacía estas cosas en la Sierra del Perú un movimiento como Sendero? ¿Por qué hicieron estas cosas los militares, ¿no? Y en general, ¿por qué existen todavía la compasión, el amor, ¿no? El perdón, ¿no? Son cosas que no se explican por principios morales o por ideas de los seres humanos, sino por un instinto que creo que no se puede reducir a una abstracción o a una explicación científica, ¿no? Entonces, seguimos viviendo vidas que son hasta cierto punto incomprensibles, que son hasta cierto punto difíciles de explicar, y la respuesta siguen siendo las historias. Creo que mientras haya cosas que no podemos explicar sobre nuestras vidas, seguiremos escribiendo y leyendo historias, contando historias, habrá cine y teatro y otras formas de contar historias, porque evidentemente los seres humanos somos seres contradictorios y incoherentes e inexplicables, ¿no? Nadie es del todo definible, ninguna persona, ¿no? Y yo creo que un escritor como cualquiera de nosotros está fascinado por las incoherencias de los seres humanos y como no hay respuesta a esas incoherencias, pues hay que la única respuesta es buscarlas en las cosas que uno cuenta y no en las cosas que uno explica o puede explicar. Mucha gente habla como tiempo pasado lo de Sendero Luminoso. Sí. ¿Lo es? Hay unos remanentes de Sendero Luminoso que están en una zona especial entre la selva y la sierra, muy minimizados, ¿no? Muy reducidos, en contacto muy cercano con el narcotráfico. Yo diría que no ha desaparecido, pero sí ha quedado reducido a una expresión menor, ¿no? Evidentemente, Sendero Luminoso surge por una serie de razones, entre las cuales también están las desigualdades sociales, el resentimiento y bueno, la injusticia estructural de una sociedad. Esos temas, a pesar de que creo que el Perú ha progresado muchísimo en los últimos años, evidentemente esos temas no se han resuelto del todo. O sea que uno no puede descartar de que en algún momento surjan otros movimientos mesiánicos violentistas que quieran romper con el sistema. Pero en este momento, evidentemente, es un movimiento muy reducido, muy menor, ¿no? Ahora, sí, me parece importante, ¿no? Que el gobierno del presidente García haya decidido hacer finalmente el Museo de la Memoria, que haya autorizado a una comisión presidida por Mario Vargas Llosa y de la que es integrante Salomón Lerner, el presidente de la Comisión de la Verdad, y que en el Perú se pueda ver las fotografías de la exposición de Yuyanapac, que son fotografías muy fuertes, muy chocantes sobre las cosas que pasaron en esa guerra, pero que nos ayudan a recordar, ¿no? Yuyanapac en quechua significa recordar, ¿no? Porque la memoria creo que es terapéutica para nuestras sociedades. Nosotros no podemos olvidar las cosas que han pasado, no podemos decir, bueno, que vamos a voltear la página y a ignorar todo lo que ocurrió, porque recordar
es entender, y entender es a lo mejor evitar que esas cosas pasen de nuevo, ¿no? No podemos permitir que la sociedad peruana llegue a unos extremos, ¿no?, de injusticia, de violencia, de racismo, de discriminación, especialmente discriminación hacia el mundo andino, ¿no?, que puedan derivar en una respuesta violentista como la que hubo en el 1980 y que esperamos que nunca vuelva a ocurrir. Creo que las condiciones ya no estarían dadas para eso. Creo que la sociedad peruana ha madurado muchísimo y de hecho este gobierno creo que ha dado pasos importantes en ese sentido. Pero siempre tenemos que entender que va a haber pues, gestos intolerantes, todavía impulsos racistas y que no podemos permitir que nada de eso ocurra por el bien de la mayoría, ¿no?, de los peruanos, ¿no?, y en fin, de los latinoamericanos. Usted sabe, nos acercamos a pasos agigantados a lo que va a ser la conmemoración de los 200 años, que ya está dando muchísimo que hablar a favor y en contra. Pero yo quisiera de algún modo rescatar lo que usted decía. ¿Es una prioridad fundamental para América Latina esto de decidir la relación entre nosotros, entre los seres humanos, y me refiero desde el punto de vista étnico, social, político? Esa es una de las cosas que deberíamos detenernos a pensar, a reflexionar y a acordar. Claro, mira, cuando hace 200 años la América Latina se independiza, es una opción política que hace que las propias sociedades latinoamericanas tomen las riendas de su destino y digan, bueno, nosotros vamos a gobernarnos, nosotros vamos a decidir, nosotros vamos a hacer nuestros proyectos, ¿no? Muy bien, ¿no? Han pasado 200 años de eso, ¿no? ¿Qué podemos decir, creo yo, de estos 2 siglos, ¿no? Bueno, yo creo que la principal meta que tenían, ¿no?, los próceres, que tenían los gestores de la independencia, era la de crear sociedades integradas, mundos uniformes, ¿no?, proyectos comunes, es decir, que cada país tuviera una sensación de integración, ¿no?, de un universo compacto en el que todos se pusieran de acuerdo para realizar pues, un proyecto integrado, que incluyera a todas las diferencias, que incluyera a todas las culturas nativas. Hemos logrado eso, hemos avanzado en ese camino, somos más integrados, somos más unidos en ese camino. Sí y no. O sea, yo creo que evidentemente pues hemos rescatado, hemos integrado a muchas de las culturas nativas, pero el camino es muy largo todavía para llegar a ese punto. Las razones pueden ser varias, pero el otro día un amigo mío, Jorge Edwards, por favor, sí, me dijo una frase que no olvido. Y es que en la América Latina somos muy buenos para pelear y muy malos para producir. Y me dijo, y si fuera al revés, sería otra nuestra historia, ¿no? Si fuéramos buenos para producir, pero malos para pelear, porque estamos peleando por tonterías, pero peleamos de todo. Por ejemplo, ahora el gobierno de Bolivia, que es un país al que quiero y respeto mucho, está peleando con el gobierno peruano para ver de dónde viene un baile folclórico, ¿no? Eso no es un tema de interés para nuestros países, ¿no? Pelearse por de dónde viene la diablada o el baile de los diablos en Puno, pero ese no es un tema. O los argentinos se pelean con los uruguayos por el tema de los papeles, bueno, claro, o por dónde nació Gardel. Eso no es un tema, eso no es un tema. O sea, esas son cosas de inmadureces de nosotros, ¿no? Pero nos gusta pelear, ¿no? Eso es un tema que nos gusta. Entonces, mientras esas cosas, mientras sigamos siendo, digamos, países adolescentes, no peleándose como niños por esto es mío o esto es tuyo, nunca seremos una sociedad integrada, ¿no? Y le pongo el caso de Perú y Chile, por ejemplo, ¿no? Muy triste. Una reunión también hace poco alguien dijo, pero ¿cómo es que Alemania y Francia, que tuvieron una guerra donde murieron millones de personas, que han tenido más guerras a lo largo de los años, ¿no?, que sin embargo ahora
pueden tener relaciones comerciales y de todo tipo muy fluidas y que Europa, que vivió una gran hecatombe, puede vivir también en relación unos países con otros. ¿Por qué en Europa se puede hacer eso y el Perú y Chile siguen peleando por una guerra que ocurrió hace 150 años, no sé, digamos, una guerra del siglo XIX, ¿no? Y bueno, evidentemente esto es parte de esa inmadurez, de esa adolescencia. Hay que ver también que en el caso de Alemania y de Francia hubo dos grandes líderes como Adenauer y De Gaulle que hicieron un enorme trabajo de reconciliación en ese sentido. Las sociedades evidentemente ya habían madurado muchísimo, pero evidentemente estos son temas pendientes porque es absurdo, ¿no? El espíritu del caudillismo que existe todavía en América Latina, que hace que uno quiera afirmarse por oposición a los demás, ¿no? Eso parece muy frecuente en América Latina. Yo soy quien soy por oposición a los otros, ¿no? Distinto de los otros. Cuando en realidad el otro, el vecino, el que está a tu lado, es muy parecido a ti, ¿no? Uno no puede afirmarse por oposición a alguien que se parece mucho, ¿no? Los peruanos, los ecuatorianos, los bolivianos, los chilenos, somos países andinos, los colombianos, ¿no? La Argentina. En realidad son tantas las cosas que nos unen, ¿no? Incluyendo a la lengua, ¿no? Con lo que no ocurría con Alemania y Francia. Y es solamente una cuestión de desarrollo, de madurez, de proceso histórico, y que tiene que ver con el tema de la tolerancia otra vez, que percibamos, ¿no? Esta comunidad latinoamericana como una, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que unen a Perú y a México, por ejemplo, o América Central, ¿no? En cuanto a las tradiciones, ¿no? Hay que recordar que todas estas culturas eran culturas que interactuaban ya en el mundo precolombino. Había embarcaciones que navegaban entre Argentina, Chile, Perú. Se encuentran piedras preciosas que existían en la Argentina, en el Perú, como el lapislázuli, por ejemplo. Significa que había mucho comercio entre estas culturas. Siempre lo ha habido, ¿no? Pero otra vez el tema de el caudillismo, que se expresa en esta frase de Jorge Edwards, que somos muy buenos para pelear y muy malos para producir, sigue hechizándonos, impidiendo, ¿no? Encontrar pues, mercados comunes, encontrar proyectos de colaboración y creando falsas divisiones como las que se ven en todos estos casos, ¿no? Así que yo creo que el gran proyecto, ¿no? del Bicentenario es encontrar un significado común a la palabra América Latina, despojarnos de los caudillismos y bueno, percibir, ¿no? la fusión, la integración con sus diferencias, ¿no? Pero digamos dentro de un espíritu de difusión como un proyecto esencial latinoamericano. Creo que eso no se ha logrado, pero está en camino de lograrse y a lo mejor el segundo Bicentenario es una ocasión para pensar en este gran tema que nos incluye a todos nosotros, ¿no? Tanto a los que están viviendo en América Latina como los que viven en el extranjero, porque finalmente no hay un latinoamericano puro, ¿no? Esas polémicas entre indigenistas e hispanistas y estas cosas que ha habido siempre son ya obsoletas. Todos somos una mezcla de todo y felizmente, ¿no? Muchas gracias, muy amable. No tiene por qué, al contrario.